Con el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en un lugar donde no puede faltar el INEA y donde no pueden faltar además los mensajes de INEA hacia el productor. Esos mensajes que proceden en definitiva del resultado de una investigación, de una validación, de un estudio profundo de cada una de las cosas que hace el INEA en sus 5 estaciones experimentales a lo largo y ancho del país, cubriendo como el que está en el agro sabe todos los rubros. Y hablar con el presidente de INEA significa no solo hablar de la presencia en Expoactiva, sino de hablar de la actividad que se viene desarrollando, sobre todo en este año 2018, donde habrá que reafirmar el plan quinquenal, donde habrá que reafirmar algunos planes que ya se venían desarrollando. Gracias por recibirnos acá en el stand de INEA en Expoactiva, ¿eh? No, es un gusto compartir con ustedes esta nueva etapa en la Expoactiva, que es permanente ya para INEA y que significa mucho porque es una oportunidad más de estar en contacto con nuestros socios, ¿no? Es cierto, cuando decía del trabajo de años, yo estaba pensando en una de las estrellas forrajeras que estamos mostrando acá, que es la primera autóctona que se largó a las empresas para la comercialización, ¿no? El Paspalum dilatatum notatum CP, que uno piensa en la historia de años atrás y en Papate Millot y todo lo que pasó antes de que este grupo de jóvenes investigadores de INEA diera por fin la buena noticia que la podíamos ofrecer al sector productivo uruguayo. Bueno, y todas las otras que se ven son trabajos de años, son productos tecnológicos, que este es un buen lugar para mostrarlo, tanto en forrajera como en soja y trigo, ¿no? Recién comentaba en otra nota que nosotros somos de los pocos, en definitiva, comunicadores que recorremos el país de punta a punta, pero vamos a los establecimientos y hablamos con el productor además. No hace muchos meses, en plena pre-zafra de venta de toros, fuimos a un establecimiento de Cerro Largo, cerca de Fraile Muerto, donde precisamente nos destacaba la importancia que tiene el paspalum, me decía él, o el paspalum, en torno a su esquema productivo. En invierno, en verano, cuando hay poco de otra cosa, el paspalum o el paspalum está ahí presente resolviendo problemas como los que ocurren en estos días, en estas semanas en el Uruguay, con falta de agua y falta de forraje fundamentalmente. Y sí, no nos olvidemos que esa forrajera estaba aquí antes de llegar nosotros, ¿no? Entonces, son muchas las esperanzas que tenemos en la capacidad de adaptación y de la característica de ser perenne y de resistir las adversidades que viene resistiendo hace cientos de años. Más que adaptada. Más que adaptada. Y en este caso con el agregado de la inteligencia que es el trabajo de los mejoradores de muchísimos años, que bueno, que hoy tiene sus frutos. Sí, tenemos mucha esperanza. Es una oferta más, no lo alargamos como lo milagroso, pero sí tenemos mucha esperanza que va a aportar mucho en la ganadería y también en la lechería, porque el hecho de ser una pastura perenne, que tenga condiciones de producir en una época en el año que no hay muy buena producción de las otras forrajeras de calidad, que tiene una calidad media alta, entonces creemos que podemos apostar realmente al CP por muchos años. Pero además es importante también las actividades que se hacen en torno a la Expoactiva, ¿no? Uno de los grandes desafíos de estos últimos años es, bueno, nosotros somos un país pastoril, pero estamos haciendo un uso del pasto que no es el más eficiente, ¿no? Nuestros animales cosechan muy poco pasto. Entonces, una de las actividades del viernes, que incluso es el día que viene también en forma importante el sector lechero, hay una jornada de manejo del pastoreo con el fin de lograr altas cosechas
de forraje y mostrar también algunos instrumentos que sirven para ayudarnos a medir la disponibilidad y hacer un manejo inteligente. En eso en línea apuesta mucho, es decir, tenemos que tener la genética, pero después tenemos que manejar mejor el pasto. Igual. En eso hay una apuesta grande. Manejar mejor el pasto, sobre todo en estos tiempos de cambio climático, donde por lo general la vida vegetal no se adapta sola a este clima tan extremo que estamos soportando o que estamos viviendo. Y bueno, y allí el científico, el investigador disponible para ayudar a que ese vegetal se adapte a estas nuevas condiciones que, bueno, que el mundo está viviendo y que Uruguay en particular, por su condición de pastoril, como tú decías, debe de afrontar de una manera enfática, ¿no? Sí, sí, contemplando las distintas realidades. Ustedes ven que aquí en una esquina de nuestra instalación tenemos las forrajeras del basalto, ¿no? Que vienen de Glencoe, fueron trabajadas en Glencoe, y en la otra punta tenemos las que se trabajaron principalmente en la estanzuela, por ejemplo, para nombrar dos lugares. Ahora, en estos momentos, por ejemplo, de apremio climático en algunas zonas del país, ¿no? De falta de agua, y también en épocas en que los márgenes que le quedan al productor se acortan, nosotros creemos que las tecnologías es cuando demuestran más utilidad, ¿no? A veces cuando la abundancia nos hace perder, a veces nos hace perder un poco el afinar las metodologías, afinar los procedimientos, y todo sirve. En cambio, cuando estamos en momentos como este, el uso correcto de los recursos, y para eso está la tecnología, es decir, cómo manejamos la pastura, cuánto fertilizamos, qué hacemos después de la seca, ¿no? Cómo manejamos la suplementación de los animales, cualquier cosa sirve, o afinamos un poco las cantidades, a qué categoría le vamos a dar prioridad. Para todo eso hay una cantidad grande de trabajos científicos realizados en el país. En este momento el investigador tal vez tenga que dedicar un poco más de tiempo que lo habitual a cumplir esa otra actividad que es darle el apoyo y el sostén al productor, ¿no? Una actividad de transferencia. Y en eso estamos, y por eso ustedes van a ver que hay material específico para la suplementación de animales en este momento. Hay jornadas que se hacen en conjunto con el Plan Agropecuario y con Desarrollo Rural. Es decir, hay una dedicación en horas también muy importante a atender el problema de la falta de agua en alguna zona del país. Y ahí la tecnología se luce. En las épocas de crisis la tecnología es que le da, cobra en la visión del productor un valor aún mayor. En el final, una interrogante que hace mucho estoy por plantear en línea, porque tengo buena memoria, y hace unos 15, 16 años, cuando nosotros empezábamos con estos programas agropecuarios, concurrimos precisamente a la unidad Glencoe, allá en Paysandú, al lanzamiento del Lotononis. Lotononis baenesi Baker, creo que es el nombre científico de esa variedad de lotus, que nunca más la oí nombrar, más allá de un gran lanzamiento que tuvo en esa oportunidad. ¿Qué pasó con esa variedad que tan bien le había resultado a una treintena de productores que estaban metidos en esa investigación y que también la estaban utilizando? Y bueno, hay veces que la realidad demuestra en el terreno las tecnologías que el productor adopta, ¿no? Nosotros tenemos muchas esperanzas en estas que ustedes están viendo aquí, ¿no? Son lotus que fueron seleccionados para esa parte del país, se suman a la oferta de CP, y son trabajos de muchos años, y nosotros nos cuidamos mucho de validarlo. Después que la parcela experimental nos muestra los resultados, validarlo también en la casa de los productores, y ahí sí largarlos como alternativas que pueden ser de utilidad. De hecho, nosotros para la ganadería sobre campo natural, la producción de carne y lana, en este momento tenemos un plan muy ambicioso, que es un plan de transferencia de tecnología, que significa trabajar en lo que se le dice coinnovaciones, y trabajar en conjunto en el predio del productor, en conjunto con el productor y sus técnicos, para validar las tecnologías.
y de ahí sí poder asegurar que el resultado que se obtiene no es solo el de la parcela experimental, sino que fue trabajado en conjunto. Y en eso estamos, un plan muy ambicioso que ya tiene 1 año y medio de funcionamiento, que llevó a que se contraten 7 referentes nacionales que están trabajando en eso, además del equipo que ya tenía INIA, y en esa actividad tenemos mucha esperanza nosotros, y una de las cosas que se van a probar va a ser justamente la genética vegetal que nosotros impulsamos. Bueno, en el terreno, manejada por los productores, manejada con los animales y con las condiciones hasta económicas que tiene que manejar el productor, cómo se comporta. Y bueno, y vamos a tener más datos de los que hoy tenemos para poder comunicarlos ya con el certificado de validación. Quizá en estos días llegue a la Junta Directiva de INIA y a su despacho una propuesta que hemos hecho a la Dirección de Comunicación, a la Unidad de Comunicación de INIA, para recorrer todas las unidades precisamente con este objetivo, para conocer en qué andan, en qué se desarrollan las investigaciones y qué resultados, para además visitar en cada zona en particular a los productores que han aplicado esas tecnologías validadas por INIA y cómo se comportan a nivel predial. Así que por ahí podemos seguir profundizando en estos temas que estamos hablando aquí en Expoactiva, y será bueno como para la comunicación, pero también para el receptor, que es el productor, ¿no? Sí, es muy bueno, ya de muy bueno de por sí mostrar lo que se hace, ¿no? Uno es consciente que se hacen cosas buenas y a veces no se comunican. Es muy bueno también para acercar a una parte de la población temas que tienen que ver con el agro y con el campo, ¿no? Que son el sustento del país, y que a veces no se conocen. Y también va a transmitir que la ciencia y la investigación tienen un fin muy importante, no solo por el hecho de producir conocimiento para el conocimiento universal, sino que tiene una aplicación directa en los procesos productivos y en definitiva también en el resultado total de la sociedad que vive vinculada al campo, ¿no? Tiene que tener un resultado social y un resultado económico para esas familias que lo aplican. Entonces yo creo que esa comunicación es muy importante y no se hace de forma unilateral, ¿no? Tenemos que trabajar junto con los que saben de esto, de comunicación, y bueno, y ponerlos en contacto con los que saben de investigación y con el que aplica esa tecnología, ¿no? Que en muchos casos, como en este que yo decía, la coinnovación, también contribuye mucho a la generación de conocimiento, ¿no? Y no solo hacia el productor, sino a la sociedad en general, para que tenga, en definitiva, una visión más clara de lo que es el agro, una conciencia agropecuaria que tanto en estos días, sobre todo, le haría bien al país que la población supiera más acerca del agro, de su desarrollo, de sus dificultades, en fin, de todo lo que hay que poner arriba de la mesa a la hora de poner un grano en la tierra, ¿no? Sí, yo creo que hay una realidad, que el nuestro es un país urbano, vivimos del campo, pero es un país urbano, y entonces hay una tarea de comunicación muy importante, bilateral, principalmente con los niños. Ustedes verán que el esfuerzo que hace INIA, por ejemplo, en todas las exposiciones del Prado, es dirigirse al público infantil y ciudadano, ¿no? Y explicar, entre otras cosas, de dónde salen los alimentos. Y la receptividad es muy grande. Es decir, ahí se da un interés de las dos partes muy interesante. Y creo que cada vez hay más conciencia a nivel de la educación y de las escuelas en que eso sea así, en acercar, aunque más no sean esos viajes que hacen por un día a alguna granja escuela, en acercar a los niños al tema de lo que es la producción agropecuaria. Creo que por ahí está el camino. Y bueno, y ustedes saben lo que significa algunos medios de comunicación como el de ustedes para los niños, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar, hay un esfuerzo muy grande del Ministerio, hay un esfuerzo grande de INIA que se suma al esfuerzo de ustedes. O sea que ahí en ese camino nos encuentran juntos. Seguramente nos va a seguir encontrando juntos. Gracias por la nota, que tengan una buena Expoactiva, y estamos encontrándonos en otras instancias de esta misma muestra, ya que vamos a venir al lanzamiento de las variedades de trigo de Génesis y todas las cosas que están en torno a esta actividad. Gracias por la nota. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicar.